ejecutiva muy conforme a lo dispuesto por los artículos 32 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, 22, fracción 17ª, 34 del Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva, que regulan las sesiones de esta comisión ejecutiva, solicito atentamente a nuestro secretario de actas pasar lista de asistencia con el objeto de verificar la existencia del quórum legal. Previo al pase de lista, informo que el 29 de agosto del 2019 se recibió justificante del maestro Francisco Miguel Aguirre Arias con motivo de su participación en el foro hacia una agenda para la ciudadanización de los sistemas locales anticorrupción. Hecho lo anterior, procedo a pasar lista de asistencia. Maestro Gilles Romero González, maestra Alejandra González Sandoval, ingeniero Sergio Mirapadilla, licenciada Josefina Elisa Rivera. Informo que existe quórum para el desarrollo de la presentación. Muchas gracias, secretario. Verificado el quórum, declaro abiertos los trabajos correspondientes a esta sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, por lo que a continuación someto a su consideración el siguiente proyecto de orden del día. Discusión en su caso aprobación de las actas de las sesiones celebradas el 29 de mayo y 17 de junio del 2019. Segundo. Tercero. Discusión en su caso aprobación del proyecto de acuerdo de incorporación en el informe anual 2019 del Comité Coordinador de una recomendación no vinculante para que el Poder Legislativo ajuste la ley municipal para el Estado y en el caso de los ayuntamientos su reglamentación interna a fin de que la celebración de las sesiones de cabildo Cuarto, presentación relativa al tablero de control de acuerdos del Comité Coordinador y Comisión Ejecutiva. Quinto, asuntos generales. Y sexto, clausura de los trabajos de los ciudadanos integrantes de esta Comisión Ejecutiva. Sírvanse manifestarse aprueban el orden del día para esta sesión, por lo que solicito al secretario de actas de cuenta del resultado de la votación. En atención a la instrucción del secretario técnico, por favor de manifestación de situación económica, informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Muchas gracias, secretario. Para el desahogo del primer punto del orden del día, someto a su consideración la dispensa de las actas de las sesiones 29 de mayo y 17 de junio del 2019, en virtud de que obra un ejemplar en poder de cada uno de los integrantes de esta comisión ejecutiva. Por tanto, solicito al secretario de actas tome el sentido de la votación e informe el resultado. Miembros de esta comisión ejecutiva, está a su consideración la dispensa de las actas. Por favor, de manifestarse en situación económica, informe que ha sido aprobado por unanimidad. Agradezco, secretario. Aprobada la dispensa de la lectura de esas actas, solicito a los presentes manifestar mediante votación económica si aprueban su contenido. Para tal efecto, solicito al propio secretario de actas que tome el sentido de la votación e informe. Integrantes de esta comisión, está a su consideración el contenido de las dos actas consideradas en el orden del día. Por favor de manifestarse mediante votación económica si está a favor de su contenido. Informo que han sido aprobadas por unanimidad ambas actas. Gracias, secretario. Aprobadas las actas de referencia, sírvanse remitirlas al libro de actas correspondiente a esta comisión ejecutiva para los efectos de su debida consulta pública. Para el desahogo del segundo punto del orden del día, solicito al secretario de actas se sirva informar a esta comisión ejecutiva los asuntos en cartera. Con su permiso, informo que el secretario técnico hizo llegar copia del documento denominado Compromiso de Capacitación en Integridad Empresarial, mismo que fue firmado en el marco de la celebración del Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el pasado 19 de agosto de 2019, documento por el que la CCEA se ha asumido el compromiso de impartir al menos 2 cursos al sector privado en materia de integridad corporativa y empresarial, sujetándose a las herramientas e insumos teórico-prácticos adquiridos en el taller de formación de capacitadores sobre integridad empresarial impartido por el propio Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo los días 19 y 20 de agosto de 2019. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Para el desahogo del tercer punto del orden del día, se pone en su consideración el proyecto de acuerdo de incorporación en el informe anual 2019 del Comité Coordinador de una recomendación no vinculante para el Poder Legislativo a efecto de que ajuste la ley municipal para el Estado y en el caso de los ayuntamientos su reglamentación interna a fin de que la celebración de sesiones del Cabildo se ajuste a los principios de transparencia y máxima publicidad
publicidad y que sus sesiones de cabildo abierto atiendan a lo previsto en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Aguascalientes. Por tanto, en virtud de que obra un ejemplar en poder de cada uno de los integrantes de esta comisión ejecutiva, solicito a los presentes manifestar mediante votación económica si autorizan dispensar su lectura. Señor secretario de Actas, le pido tomar el sentido de la votación. Integrantes de esta comisión, sírvanse manifestar mediante votación económica si autorizan la dispensa de la lectura. Informo que la dispensa ha sido aprobada por unanimidad. Gracias, secretario. Aprobada la dispensa de la lectura, me permito preguntar si existen observaciones o comentarios con respecto al mismo, por lo que se abre el registro de participaciones para el cual solicito el auxilio de usted, secretario de Actas. En atención a la instrucción del secretario técnico, les solicito atentamente manifestarse si desean intervenir en este apartado a fin de levantar el registro. ¿Alguien más? ¿Se cierra el registro? Comisiones. Muy bien, bueno, con esto se cierra el registro en el siguiente orden. En primer término, maestro Aquiles Romero González. En segundo lugar, maestra Alejandra González. Y en tercer lugar, el ingeniero Sergio Olida. Por tanto, muchas gracias, secretario. Quisiera nada más puntualizar a efecto de que en esta sesión que es pública y que es transmitida en vivo, los ciudadanos puedan conocer en un sentido más amplio de qué estamos hablando el día de hoy con esta recomendación. Primero, en el antecedente, hay que recordar que el comisionado Francisco Aguirre, quien hoy justifica su asistencia, nos planteó en el seno de esta comisión ejecutiva una recomendación no vinculante a efecto de que el Congreso del Estado ajustara su normativa interna a efecto de que se le diera la máxima publicidad a los actos del Congreso referente a las actividades del Pleno y de las comisiones legislativas. En ese sentido, sería muy injusto y poco prudente no atender que eso puede replicarse en los cabildos, y en atención a esto hicimos una exhaustiva investigación que tiene más o menos el siguiente soporte. En el artículo 6º, apartado A, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena que toda la información en posesión de cualquier ente público es pública y solamente podrá ser clasificada como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional. En tanto, debe prevalecer el principio de máxima publicidad. En relación a ello, los ayuntamientos deben considerar adicionalmente lo previsto en el artículo 17, apartado C, inciso F de la Constitución Política Local, que reconoce expresamente la democracia directa y participativa. En tal sentido, la Constitución prevé el mecanismo de cabildo abierto. Además, se encuentra regulación en los artículos 73 al 81 de la Ley de Participación Ciudadana. Los ayuntamientos, en su facultad reglamentaria, prevén la existencia de sesiones secretas. Eso ha concluido la investigación que hemos hecho, los cuales, además, tampoco han ajustado su funcionamiento, esto referente al cabildo abierto, en lo que establece la Ley de Participación Ciudadana. En tal sentido, la Ley General de Transparencia, como la ley local en la materia, en sus artículos 70 y 55 respectivamente, prevén la obligación para todo ente público de poner a disposición y tener actualizada en medios electrónicos cierta información relacionada con las funciones. Los artículos 71, fracción segunda, y 56, fracción segunda, de la propia Ley General de Transparencia y de la local en la materia, respectivamente, establecen esas obligaciones, que son, primero, difundir el contenido de las gacetas municipales, las cuales deberán comprender los resolutivos y acuerdos aprobados por los ayuntamientos, y segundo, las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los integrantes del ayuntamiento en las sesiones de cabildo y el sentido de votación de los miembros de dicho órgano sobre las iniciativas o acuerdos. Por tanto, la existencia de sesiones de cabildo secretas ponen en riesgo la consecución de los principios de transparencia y máxima publicidad. También se debe apuntar que en el artículo 108 de la Ley General de Transparencia se establece que los sujetos obligados no pueden emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen documentos o información como reservada. En términos de los artículos 104 y 105 de la Ley General de Transparencia, los entes públicos deben aplicar de manera restrictiva y limitada
las excepciones al derecho de acceso a la información y deben acreditar, por tanto, su procedencia. No pasa inadvertido que el artículo 113, fracción octava de la Ley General de Transparencia, establece que es posible clasificarse como información reservada la que tengan las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar debidamente documentada. Lo que implica la posibilidad para los ayuntamientos de clasificar como información reservada dichos procesos deliberativos, pero solo hasta que sea adoptada la decisión definitiva y sujetándose a los lineamientos generales emitidos por el INAI. En consecuencia, es pertinente decir que el Poder Legislativo y los ayuntamientos del Estado, en el ámbito de sus atribuciones, deben expulsar del orden jurídico local los preceptos que prevén la celebración de sesiones secretas, pues de lo contrario se pone en riesgo la consecución de los principios de transparencia y máxima publicidad, ya que pueden originar la reserva indebida de información. Dichos preceptos se refieren en el siguiente cuadro que tienen a su consideración. La ley municipal, en el artículo 111, se posibilita las sesiones secretas. En el Código Municipal de Aguascalientes, en el artículo 25, se hace referencia a las mismas. En el Código Municipal de Asientos, en los artículos 95, fracciones primera, inciso B y fracción segunda, así como 111 y 112, prevén sesiones ordinarias cerradas y además sesiones secretas. En el Código Municipal de Calvillo, en los artículos 146, 147, 148, 149 y 154, prevén sesiones ordinarias o extraordinarias secretas. En el Código Municipal del Llano, en los artículos 84, fracción cuarta, así como los artículos 103 y 104, se prevén las sesiones secretas. En el Código Municipal de Jesús María, en los artículos 48, 52 y 54, se prevén dichas sesiones. En el Código Municipal de Pabellón de Arteaga, en los artículos 70, 72 y 77, hacen referencia a las mismas. En el Código Municipal de Rincón de Romos, en los artículos 73, fracciones primera y tercera, así como 90 y 91, se prevé la existencia de sesiones ordinarias secretas y además de sesiones secretas. En el Código Municipal de San José de Gracia, en el artículo 51, se prevé la existencia de sesiones secretas. En el Código Municipal de San Francisco de los Romos, en los artículos 25 y 30, refieren las sesiones secretas. Y en el Código Municipal de Tepesalá, en los artículos 95, fracciones primera, tercera y cuarta, así como 100, 111 y 112, prevén la existencia de sesiones ordinarias cerradas y de sesiones secretas. En consecuencia, estamos ante la posibilidad de que el Cabildo guarde para sí reserva de temas que la ley dispone como públicos. Por tanto, en el apartado de la herramienta de participación ciudadana denominada Cabildo Abierto, esta figura está contemplada y tiene su sustento en el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en Aguascalientes, el 29 de enero del 2018, fue reformado el artículo 17, apartado C de la Constitución Política Local para establecer, entre otras cosas, la figura del Cabildo Abierto. Para reglamentar dicha figura, el 23 de febrero del 2018 fue publicada en el periódico oficial la Ley de Participación Ciudadana vigente en relación al Cabildo Abierto, que dispone lo siguiente. Primero, establece la temática que se debe abordar en dicha sesión, estableciendo un catálogo mínimo para ser considerado por los ayuntamientos. Segundo, establece la obligatoriedad de celebrar por lo menos 4 sesiones en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. Tercero, existe la obligación de parte del ayuntamiento de emitir una convocatoria anual, difundirla en su página web, en la Gaceta Municipal o en los estrados de las oficinas del ayuntamiento. Cuarto, es necesario instalar mesas receptoras 5 días hábiles previstos a la celebración de la sesión que corresponda. 5. El contenido de las solicitudes debe de tener una serie de requisitos. Sexto, el número de las solicitudes que se deben de permitir en cada sesión. Y séptimo, los derechos y obligaciones de los participantes. El ordenamiento descrito inició vigencia, como ya lo citaba, el 27 de febrero del 2018, y en el régimen transitorio se precisó que los ayuntamientos del Estado deberían tomar en cuenta las bases generales previstas en la nueva ley
para reglamentar lo que resultara conducente. En tal contexto, se realizó una exhaustiva revisión de la reglamentación que corresponde a cada ayuntamiento y se les consultó a todos sobre la celebración de sesiones de cabildo durante los años 2018 y 2019, de lo cual se obtuvieron interesantes datos. Si bien gran parte de los códigos municipales prevén una figura de participación democrática, no en todos los casos se refiere a la herramienta de participación ciudadana que dispone la Constitución y la Ley de Participación Ciudadana. A pesar de que dicha ley está vigente, los ayuntamientos han omitido desahogar las sesiones de cabildo abierto de conformidad a esta obligatoriedad de celebrar por lo menos 4 sesiones en el año y reglamentar el cabildo abierto. Destaca que los códigos municipales que prevén la figura de cabildo abierto de manera calendarizada son Aguascalientes, Rincón de Romos y San José de Gracia, pero no consideran las 4 sesiones anuales a que refiere la ley, lo que posiblemente ha originado el desarrollo de un menor número de sesiones. Es recomendable que los municipios en esta situación contrasten su reglamentación con la prevista en la Ley de Participación Ciudadana con el propósito de realizar la armonización respectiva. No pasa inadvertido que los códigos municipales de Aguascalientes, Asientos, Potillo, El Llano, San José de Gracia, San Francisco de los Romos, Tepezalá, Calvillo y Pabellón de Arteaga consideran la posibilidad de que el ayuntamiento escuche opiniones del auditorio en sesiones ordinarias de cabildo o que en ellas se autorice, lo cual constituye en realidad una buena práctica, pero no es el mecanismo de democracia participativa distinto al cabildo abierto al cual me referí. Ese es el objeto primario que tiene esta recomendación no vinculante y que hoy yo invitaría a mis compañeros miembros de esta comisión ejecutiva pudieran darnos un voto por este proyecto que hay que llevar al seno del Comité Coordinador. Muchas gracias. Es turno de la maestra Alejandra. Sí, nada más comentar que esta recomendación sin duda es un paso más que abona a la transparencia y a esta lucha que tenemos todos en el combate a la corrupción. Y si bien efectivamente el artículo 6 de la Constitución que menciona la secrecía de las sesiones, sabemos que hay temas que por seguridad se tienen que tocar en secreto, ¿no? Y sin embargo estamos conscientes de eso, pero pues sobre todo aplaudir esto, que mientras sea esa secrecía temporal, ¿no? Y después que todos los ciudadanos tengamos acceso a todas las sesiones que se tratan, es sin duda un paso que debemos aplaudir a esta recomendación. Yo, mi intervención obedece a la revisión que hice a este informe, en el sentido de que voy a leer este párrafo que me explique un poco y sirva como para, a manera de si se puede aclarar para poder. Dice, también por mandato del precepto constitucional en cita, la interpretación de este derecho debe de prevalecer el principio de máxima publicidad, que implica que las autoridades deben manejar su información bajo la premisa de que toda ella es pública y solo por excepción en los casos expresamente previstos en la ley y justificados bajo determinadas circunstancias se puede clasificar como confidencial o reservada. Principio que encuentra regulación en los artículos 7, párrafo segundo y 8, fracción sexta de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En adelante, Ley General de Transparencia. Y en esos mismos numerales de la Ley de Transparencia, y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus municipios. Entonces aquí yo tengo dos dudas. Una, en este proyecto de cabildo abierto de reforma a la ley municipal y de los cabildos, implica que todas sean públicas, todas las sesiones sean públicas o que se reserven algunas que sean
privadas o secretas. Lo pregunto por esto, porque aquí la ley de transparencia prevé de que alguna información tiene que ser o pudiera ser confidencial, pero en el momento que se publique dicha información, pues le antecedió la sesión de cabildo abierto. No, o sea, esa es mi duda. No, creo que lo puedo entender. Clasificada la información. Se debió haber sacado una minuta, atentado, etcétera. A lo mejor no transmitido, a lo mejor no público, que puede ser privada. Aquí hay que diferenciar que las sesiones pueden ser públicas o privadas. Sí, ese va en la primera vertiente. En la segunda, el mecanismo de cabildo abierto es un mecanismo que establece la ley de participación ciudadana y la Constitución, en primera instancia, en la que los ciudadanos pueden ir a su órgano de gobierno deliberante, registrarse bajo unas condiciones y tratar ciertos temas que ahí establece la propia ley de participación ciudadana. Lo que nos encontramos ahorita es, por un lado, casi todos los códigos municipales establecen la posibilidad de que haya sesiones secretas. Y por el otro lado, ninguno está regulando esas sesiones de cabildo abierto, donde la sesión puede ser extraordinaria, pero con la participación de los ciudadanos, no hay un registro, no cumple con los requisitos que pone la ley de participación ciudadana y en consecuencia pues no hay un mecanismo de democracia participativa de la Constitución. Por eso quiero darle en cuenta que es nuestra comisión pudiera conocer con mayor detalle lo propio, pero quisiera haber Pues nada más como complemento de lo que ya dijo el maestro Aquiles, como él señala, la regla general es que la información es pública, pero eso no implica que los municipios no puedan reservar información o los propios ayuntamientos puedan reservar información. Para hacerlo deben de ajustarse a las normas de transparencia. Incluso en el documento se explica que ellos pudieran hacer uso de la reserva, pero aplicando, como todos los entes públicos, la prueba de daño, ¿no? Y en esa prueba de daño se debe de obtener la conclusión de que la reserva es necesaria por cuestiones de interés público o de seguridad nacional. Esa es una hipótesis. La segunda hipótesis es que estemos en una etapa deliberativa y exista la sensación de que hacerlo público se genera una presión hacia quienes van a tomar la decisión. Pero eso implica que solamente en esa etapa deliberativa exista una reserva. Una vez que se tome la decisión, la información debe ser pública, ¿sí? Entonces, vaya, esos matices son muy relevantes. La regla general es que todo es público. Si lo quieres reservar, tienes que hacer un análisis caso por caso y hacer una justificación caso por caso. Así es, Juan. No sé si hubiera quedado suficientemente claro. Y está claro para todos los comisionados, entonces pues declaramos agotadas las intervenciones y les pediría a los integrantes de esta comisión manifestar el sentido en votación nominal. Secretario, por favor, proceda. Con el permiso del presidente, maestro Aquiles Romero González. A favor. Maestra Alejandra Yasmín González Sandoval. Ingeniero Sergio Lira Padilla. Licenciada Josefina Díaz Aguilar. A favor. Informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de los presentes, por lo que procede remitirlo al comité coordinador para someterlo a su consideración. Es Juan. Gracias, comisionados. Agradezco el sentido. Lo que hicimos no
cosa más que ampliar el objeto primario que el comisionado Francisco Aguirre planteó en la recomendación no vinculante propuesta, y que en consecuencia nosotros creemos que con esto se amplía los entes públicos del Estado para expulsar del cuerpo normativo las sesiones secretas de los órganos. Muchas gracias a los cuatro. Para el desahogo del siguiente punto del orden del día, se procede a la presentación relativa al tablero de control de acuerdos del Comité Coordinador y Comisión Ejecutiva. Les pediría me pudieran autorizar que el licenciado Julián Pariset pudiera explicarnos cómo estamos con las 60 actividades del avance del TPA. Si fueran tan amables. ¿Sí? Adelante, licenciado. Maestro, perdón. Acuerdos. Adelante. ¿Encendido? Bueno, como se realizó en la última reunión en donde se tocó el tema, se actualiza el cuadro en donde los miembros de la Comisión Ejecutiva podrán dar seguimiento a los asuntos que han llevado a lo largo de sus sesiones, así como la lista de acuerdos que también han sido autorizados por el Comité Coordinador. Los campos que se están reportando son los que se vieron en el acuerdo en aquella sesión, es decir, una columna en donde se les va a señalar si el acuerdo fue tomado por la Comisión Ejecutiva, abreviado de esa manera, o bien por el Comité Coordinador, o una tercera alternativa si ambos intervinieron en la aprobación de este acuerdo de manera concurrente. Una columna en donde se da cuenta de la fecha del acuerdo definitivo. Obviamente en los temas que acordaron separadamente la Comisión Ejecutiva y el Comité Coordinador, la fecha del acuerdo definitivo pues es en aquella sesión en donde se votó el asunto de manera definitiva, si se votó en dos sesiones, en una de manera general y otra en particular. La fecha del acuerdo que aparecerá en esta columna es aquella que corresponde a la votación del acuerdo ya aprobado en lo particular. Una columna en la que se comparan los días naturales en los casos en los que el acuerdo fue tomado por ambas instancias. Por ello, la mayoría de los casos van a ver el número 0, que se trata de acuerdos que fueron tomados solamente por Comisión Ejecutiva o solamente por Comité Coordinador. En estos casos aparecen ceros. Sin embargo, cuando ambas instancias intervienen, se cuenta la cantidad de días que transcurrieron entre la toma de ambos acuerdos, pues una descripción del asunto, la votación, el sentido del voto del acuerdo definitivo, cuando este fue aprobado, sea por unanimidad o no, y la vista o la publicación en el periódico oficial del Estado en los casos en los que así se haya hecho la publicación. Como nos solicitó la comisionada Josefina, entre las celdas ocultas nos aparece por allí el tipo de sesión del acuerdo definitivo que le habría dado origen, fuera ordinaria o extraordinaria. Esto aparecerá en las celdas ocultas. La presentación que ven pues es la que se puede imprimir con una letra legible, y para que se pueda visualizar los acuerdos que han sido tomados por ambas instancias, simplemente habría que filtrar en el archivo de Excel que se publicará en la nube en cuáles casos ambos instancias intervinieron, que en este momento se trata de 5 asuntos. El primero de ellos, permítanme nada más inmovilizar
revisarla. Sería el acuerdo del primer informe anual del Comité Coordinador del Sistema correspondiente al año 2018, que tardó 12 días naturales en quedar aprobado entre el acuerdo de Comisión Ejecutiva y el Comité Coordinador. El acuerdo con el Programa Anual de Trabajo del Comité Coordinador, que tardó 11 días naturales. La aprobación del acuerdo que contiene el Código de Ética tipo, ese asunto igualmente tomó 11 días naturales. El acuerdo del Comité Coordinador del Sistema, por el que se establece la plataforma digital y se emiten las bases para su funcionamiento, se tardó 28 días entre la aprobación de Comisión Ejecutiva y Comité Coordinador. Y la incorporación en el informe anual 2019 de una recomendación no vinculante, la que se refiere a Parlamento abierto, ¿no? que tomaron y que tomó igualmente 28 días la aprobación. Entonces se tienen 5 acuerdos, o 5 acuerdos que fueron tomados por ambas instancias, en el cual se dice el sentido del voto del acuerdo, cuáles fueron por unanimidad o cuál se votó por mayoría, como fue el caso del último, y pues en cuál caso se hizo alguna publicación en el periódico oficial del Estado para su seguimiento. Ocultas en las columnas podrán encontrar de manera separada algunos otros datos, como el número de acuerdo definitivo, o en el caso en los que ambos intervinieron, la fecha en que Comisión Ejecutiva adoptó el acuerdo correspondiente, para que puedan tener el del acuerdo definitivo, que es el del Comité Coordinador, y el previo tomado por la Comisión Ejecutiva, ¿no? Y el número de acuerdo definitivo. Entonces, estos datos vendrían en las columnas ocultas, y del lado derecho se contarían diferentes datos relacionados con con el detalle de la sesión de la Comisión Ejecutiva, en qué fecha fue realizada, su número de acuerdo en el caso que esto aplicara, el tipo de sesión, el número de acuerdo de Comité Coordinador en este caso, y así como los elementos de las votaciones, si fue aprobado por unanimidad o por mayoría y se fue publicado. Entonces, tomada esta votación, es el archivo que se les presenta para apoyar el seguimiento de acuerdos de ambas instancias, Comisión Ejecutiva y Comité Coordinador, y quedamos a la orden por cualquier aclaración. Cabe hacer mención que por ahí tenemos pendiente agregar al documento que les hicimos llegar a la notificación. Fue un detalle que nos pasó desapercibido en ese momento. Un acuerdo que se tomó en asuntos generales en la sesión de mayo, en el que se votaba la notificación por medio de correo electrónico para Comisión Ejecutiva. Este documento se le agregaría esta porción. No sé si hay alguna otra. Bueno. Este es el reporte de lo acordado, están los acuerdos, pero no hay algo de trabajo hecho que haya atorado, que no se haya aprobado o que se haya relegado para más trabajo, más investigación. O sea, lo que voy, eso que se presenta es al 100%, todo se aprobó, todo se acordó, o hay Ajá. o sea, que vale la pena que estén también consignado. Sí, en la columna del voto del acuerdo definitivo, pues bueno, se consigna si hubo una votación, en algún caso dirá que no aplica, normalmente en informes, cuestiones de esta naturaleza, y hubo un caso único que no se aprobó, que fue el tema de los lineamientos de imagen gráfica. Ha sido el único caso. Los demás pueden filtrar por el sentido del voto del acuerdo definitivo, pues les dirá si fue adoptado por mayoría o por unanimidad, o si no aplica, como en algunos ejemplos en los que normalmente se trata de informes o algún acto solemne, alguna toma de protesta que no implica una votación como tal. Viene ahí concentrado, que esta información que ya tienen ustedes en su poder, nada más para efecto
que quede constancia desde esta revisión, así como revisamos el seguimiento al PTA en una ocasión anterior, el maestro Párez estará remitiendo a ustedes en cada sesión este informe para que ustedes lo vayan. Que también hay que comentar que en la página www.aguascalientes.org, en el apartado de transparencia proactiva, hay una serie de tablas en las que estamos poniendo prácticamente toda la información de cuándo fue la sesión, cuándo se citó, quiénes faltaron, quiénes vinieron, quiénes dejaron, cuáles son los acuerdos que están, etc. Esto lo hacemos a manera de transparencia proactiva, tratando de que el principio de máxima publicidad se garantice en todas las decisiones de los órganos de gobierno. Sería todo. No sé si alguien tuviera algún otro comentario con respecto a este punto en particular. Yo nada más quisiera agradecer porque está muy completa la información. Yo agradezco el comentario y lo amplío, si me permite, comisionada, a Pariser, a todos los enlaces de la Dirección General de Administración de Políticas Públicas que al efecto hacen este tratamiento, y desde luego a Belinda y a Walter que le dan seguimiento y lo llevan a los formatos de transparencia proactiva. Es un trabajo en equipo muy arduo que dan para que el ciudadano pueda conocer desde cómo proyectamos hasta cómo quedaron los acuerdos aquí en esas decisiones. Muchas gracias. No sé si hubiera algún otro punto sobre este tópico, comisionado. No. Gracias. Muy bien. Para el desahogo del quinto punto del orden del día, les solicito manifestar si desean intervenir en el apartado de asuntos generales. Asimismo, solicito el auxilio del secretario de Actas a fin de levantar el registro correspondiente en el cual se sujetará el orden de participación. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Está abierto el registro. ¿Alguien más? Entonces cierra el registro con la intervención del maestro Aquiles Romero González. Bueno, en primer punto quisiera agradecer a todos los miembros del Comité de Participación Ciudadana que están aquí, que además son miembros de esta comisión ejecutiva y que nuestra presidenta e invitada permanente a esta comisión ejecutiva le han dado al trabajo que ha estado desarrollando el maestro Pariser para generar los indicadores de medición de cada uno de los entes públicos en relación al artículo 58 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, como hemos trabajado con todos los entes públicos para generar esta información que va a ser pertinente y oportuna y se habrá de incorporar al informe del comité coordinador. Yo les agradezco este acompañamiento, esta buena voluntad de parte suya para generar estos insumos que son para el comité coordinador. En tal sentido, hoy quiero compartirles que el maestro Pariser y un servidor en nuestras reuniones permanentes de los lunes de directores hemos acordado establecer una fecha límite en el mes de septiembre para tener ya la ruta crítica que debemos de proyectar y que habremos de acordar con ustedes en la comisión ejecutiva a fin de ir creando la política estatal anticorrupción. Ustedes no me dejarán mentir y tampoco la opinión pública está ajena de esto. La política estatal anticorrupción es un documento que no hemos podido iniciar, no porque no queramos, sino porque la política nacional anticorrupción todavía está en estado de gestación y en esencia pues no sabemos si nos vamos a poder alinear o no. Ese es un problema que han presentado todas las entidades federativas. Los más avanzados ya establecieron la metodología y cómo van a ir agotando este proceso de participación democrática y de creación de la política estatal anticorrupción, y nosotros pareciera que estamos un poquito alejados de esta mecánica. No ha sido por otra cosa, sino por conocer ya un documento puntual que, como ustedes saben, ha tenido 3 cambios trascendentales y que no sabemos si a estas alturas del partido va a sufrir un cambio. Yo hago votos y lo he establecido porque ya una vez que ha sido aprobado el Plan Nacional de Desarrollo,
pues ya este objeto o esta restricción que se tenía sobre la política nacional anticorrupción se retire y que en consecuencia el comité coordinador establezca ya cuál es nuestra política nacional al respecto. Lo que sí hemos considerado es que vamos a partir del hecho de que con los datos, el diagnóstico que hemos ido elaborando en la Secretaría Ejecutiva, podemos proponer un primer documento sobre que sirva como base o como cimiento para la política estatal anticorrupción y que las fases de participación de académicos, de investigadores, de consulta pública, las podamos acordar en esta comisión ejecutiva con el objeto de que sea una planeación democrática participativa. Ese sería el primer punto que yo quisiera compartirles. El segundo es que el día 5 de septiembre se presenta a nivel nacional la Plataforma Digital Nacional. Es el lanzamiento de la Plataforma Digital Nacional en la Ciudad de México. Ya se tienen avances significativos por parte de la CESNA. Nos están invitando a todos los secretarios técnicos que tenemos esta doble responsabilidad de contribuir en la plataforma nacional y además ser administradores de las plataformas digitales estatales, a que acudamos al evento. Es un evento que se va a transmitir en vivo y que tiene por objeto pues presentarle a la ciudadanía la plataforma. También hay que decir que es algo inacabado porque lo que se va a presentar es la estructura de dónde se va a dar el soporte. Los sistemas de construcción, pues ustedes lo pudieron ver desde el coloquio, prácticamente la CESNA donde se ha focalizado es el sistema 1, el sistema 2 y 3 lo ha estado trabajando la Secretaría de la Función Pública, no tienen fecha de liberación y los demás como que han dormido. Nosotros, en congruencia con lo que hemos establecido, hemos deliberado en el comité coordinador, aquí en el seno de esta comisión ejecutiva, como Secretaría Técnica, ya hemos concluido el sistema 5, que es el de denuncia y que vendrá a robustecer precisamente las facultades que como CPC tienen ustedes y que como comisión ejecutiva tenemos nosotros para ciertos temas de quejas y denuncias. Desde luego, para el que pueda estar interoperable necesitamos el estándar de datos y hasta que no tengamos el estándar de datos de la Secretaría Ejecutiva Nacional, pues no podremos liberarlo. Pero ya podemos empezar a hacer pruebas. El martes de la próxima semana haremos pruebas piloto en los sistemas 1 y 5 y eso nos va a dar la pauta para que 15 días posteriores ustedes como comisión ejecutiva y un servidor podamos hacer lo propio con las pruebas piloto para que vean la demostración de esos dos sistemas ya operando. El día 19 y 20 de este mes, como bien informó el secretario de Actas, acudí a la Ciudad de México por invitación de nuestro secretario ejecutivo nacional para tomar el taller de formador de formadores de integridad empresarial. Este es un tema que considero muy valioso, es un tema en el que nosotros vamos a estar trabajando continuamente. Se firmó un convenio, un mecanismo de cooperación entre la CESNA y el PNUD y la idea es que todos los secretarios técnicos a nivel nacional puedan estarlo replicando. Esto en términos de una disposición que establece el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La idea, el mecanismo que traen para dotar a las empresas proveedoras de gobierno federal y estatal es de una certificación en integridad empresarial. Esa certificación en integridad empresarial va a ser generada a través de las secretarías técnicas locales, que ese es el mecanismo que se ha firmado, pero que yo creo que abona mucho al objeto primario fundamental del Comité de Participación Ciudadana y que nada más que la maestra Joandad Silva Santos pueda tropicalizar el curso, porque es un curso muy técnico el que nos dieron, es un curso bastante difícil de tomar si se toma con la intensidad con la que lo tomamos nosotros, que fue de prácticamente 10 horas diarias durante 2 días, y con una serie de manuales que hay que conocer más a detalle de lo que nos pudieron dar la embarradita y que yo le he pedido a ella que genere esta pedagogía, esta metodología para conocerla. Me gustaría que pudieran ustedes tomarlo y que si es su intención, pudieran ustedes a través de CPC como CPC replicar el taller de integridad, desde luego con los mecanismos que ya la
la SESNA nos ha dado de emitir las constancias y todo a través de las secretarías técnicas. Creo que puede ser una buena noticia y un mecanismo donde podemos participar estas dos instancias. Finalmente les comparto que a finales del próximo mes, además de ser mi cumpleaños, que ese no era el motivo, vamos, como lo establecimos en el coloquio, y ustedes deben de saber, vino Zacatecas aquí con nosotros a conocer todas las buenas prácticas que teníamos en la CCA, y derivado de eso hicimos un compromiso, Víctor Galicia, secretario técnico de Zacatecas, y un servidor, para constituir la zona A, la zona anticorrupción, que no es otra cosa más que el conglomerado de secretarías ejecutivas locales de la región centro-occidente del país. Estamos invitando a participar a Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Son los estados que vamos a integrar la zona A. 26 y 27 de septiembre estaremos en la ciudad de Zacatecas con el objeto de establecer las mesas de trabajo, de buenas prácticas, y finalmente firmaremos el convenio para crear pues ya la zona anticorrupción. Desde luego les correremos la invitación para que nos puedan acompañar a la firma del acuerdo. Y esos serían por mi parte los puntos que tenemos para esta comisión ejecutiva. No sé si alguien tuviera algo que debatir sobre el respecto o alguna duda. Estoy a sus apreciables órdenes. Muchas gracias. De hecho, pues felicitar por esa estrategia de regionalizar los esfuerzos, las acciones de una manera, valga la redundancia, de manera regional para ser más efectivo. De hecho, esta estrategia yo se la manifesté en la reunión que tuvimos aquí con López Presa, de que también se siente y se manifiesta la necesidad de que se haga lo propio también en ese sentido, la regionalización de los comités de participación ciudadana, y para hacer más efectivos los trabajos, más regionales, porque reunimos características afines, comunes, y con esa iniciativa que ya tomaron ustedes como secretarios técnicos, pues vale la pena que nos de manera paralela nos sumemos en esa dinámica estratégica de llevar los trabajos de manera regionalizada. Y pues felicidades por esa. Compartimos el punto de vista. Creo que el tema del combate a la corrupción no se toca de manera aislada o individual, y en consecuencia en esta región, coincidentemente los estados que participamos somos de los estados que tienen los menores índices de corrupción, coincidentemente. Tampoco se trata de excluir a los demás, simplemente compartimos fronteras geográficas y políticas, y en consecuencia estamos sumándonos a este esfuerzo que ojalá se pueda replicar en otras regiones del país. Muchas gracias por sus palabras, en verdad nos motivan a nosotros. No sé si alguien más tiene alguna duda o comentario. Si no, entonces le pediría a los miembros de esta comisión pues que nos fuéramos a la clausura. ¿Sí? Agotados los puntos del orden del día, declaro clausurados los trabajos de la presente sesión de comisión ejecutiva, siendo las 12 horas con 10 minutos del día 30 de agosto del 2019. Les agradezco mucho su asistencia y espero sobre todo su colaboración. Muchas gracias.